a los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Soy su padre y les voy a explicar que piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas noches a todas y todos. Hoy un nuevo programa de Por Amor al Arte. Hoy estamos con Alejandro, con Grace y Eduardo, y tenemos un invitado especial que después nos va a contar de qué se trata. Así que bueno, empezamos hoy, ahora ya con Alejandro, que nos va a hablar del teatro en la época de la Revolución de Mayo. Claro, dado el día, que estamos celebrando un día patrio, vamos a hablar de cómo era el teatro en la Revolución de Mayo. Lo que estamos escuchando es un minué, un baile muy característico que se bailaba en las clases pudientes en la época de la colonia y después en la Revolución de Mayo. Bien, tras la Revolución del 25 de mayo de 1810, los teatros de Buenos Aires se transformaron, además de un espacio de recreación, en escenarios propagandísticos de los nuevos postulados revolucionarios. Luego de la Revolución de Mayo, el teatro asumió una postura didáctica y propagandística de los ideales revolucionarios para lograr la adhesión del público a las nuevas ideas y consolidar el nuevo orden político. En los textos dramáticos de autores locales se menospreciaba la figura del español, se ponía el discurso revolucionario y se daba a escena a los jefes militares y a los triunfos americanos, al ubicar las situaciones dramáticas en el marco de las guerras independentistas, como el 25 de mayo o el himno a la libertad en 1812 de Luis Ambrosio Morante. También se destaca el detal de la acción de Maipú, anónima, o la batalla de Tucumán o defensa y triunfo de Tucumán por el general Manuel Belgrano en 1821, anónima atribuida también a Morante. Y en los textos de autores españoles se suprimía toda alusión a ese país, reemplazando las palabras que lo aludieran por otras que tuvieran como referente el proceso emancipatorio. El Teatro de la Revolución. El único edificio teatral de la ciudad de Buenos Aires era el Coliseo Provisional de Comedias, inaugurado en 1804, que tuvo siempre carácter de provisional a la espera de la construcción de un nuevo edificio definitivo. Estaba ubicado en las intersecciones de las actuales calles Reconquista y Perón, frente al convento de la Merced. Se construyó uniendo dos habitaciones de una casa preexistente. Por lo tanto, las paredes eran de ladrillo y de techo a dos aguas, construido de tejas y cañas.
El público se dividía en los bancos de luneta, platea, cazuela destinada a las mujeres, palcos, tertulia alta y baja. La iluminación era por arañas con velas colocadas desde el frente al fondo del edificio. Las tablas, un medio de difusión de las nuevas ideas. La compañía del Coliseo Provisional estaba dirigida por Ramón Agnese y José Speciali. Luego de la Revolución de Mayo, continuó bajo la dirección de los mismos empresarios, hasta que en 1813 la policía tomó posesión del mismo, y su intendente era quien dirigía el teatro y decidía el repertorio. Posteriormente se creó la Sociedad del Buen Gusto del Teatro, que tuvo a su cargo la dirección del Coliseo Provisional de 1817 a 1818. Esta institución estaba formada por intelectuales y funcionarios gubernamentales, y su creación profundizó la intencionalidad didáctica del teatro con el objetivo de convertir el teatro en un medio de difusión de las nuevas ideas. Tenía la función de seleccionar el repertorio y censurar las obras existentes en el archivo del teatro. Al hacerlo, rechazaba la cultura hispánica dominante anteriormente y buscaba imponer un nuevo modelo estético, el neoclasicismo francés, y las ideas de la Ilustración. La Sociedad del Buen Gusto del Teatro se proponía promover la mejora de nuestras exhibiciones teatrales, procurando que se den obras originales, se traduzcan las mejores extranjeras y se reformen algunas antiguas, para que el teatro sea escuela de las costumbres, vehículo de ilustración y órgano de la política. Censura en la Revolución. Así, no solo ejerció la censura, sino también la adecuación de los textos dramáticos mediante la práctica de la refundición, la adaptación o el agregado de algunas palabras para transformar viejos textos en obras afines al ideario revolucionario. El Coliseo Provisional contaba con una platea espaciosa, alejada del espacio, en cuyo centro se encontraba el apuntador, el cual muchas veces se lo escuchaba tanto como a los actores. En un comienzo, el alumbrado de la sala se realizaba mediante velas de sebo y más tarde con aceite. La iluminación del escenario consistía en una fila de candilejas ubicadas en el borde del proscenio. En la platea no se admitían mujeres, quienes permanecían en la cazuela o galería. El teatro estaba abierto todo el año. Los días de representación eran los jueves y domingos, y en el periodo de Cuaresma solo se permitía la ejecución de obras musicales. Las veladas. La representación estaba compuesta por varias partes, generalmente por 3, junto con la obra principal. Se podía incluir una pieza musical o un recitado de versos, obras poéticas, heroicas, que podría estar a cargo de uno de los actores principales de la compañía, o una pieza breve y cómica, como sainete. Los mismos actores del elenco del Coliseo participaban de las 3 partes. La compañía del Coliseo estaba organizada sobre la base de los roles fijos y jerárquicos como primer galán, primera dama, etc., a los que se sumaban el maestro de música y los roles técnicos del apuntador tramosista. Como en el teatro español se denominaba autor al que hacía de jefe de la compañía. En 1811 el elenco estaba formado por Josefa Ocampos, Joaquín Ramírez, Luis Ambrosio Morante, Juan Díez, Ana Rodríguez Campomanes y Juan Antonio Vieira. Al inicio de este periodo, sus empresarios eran Juan Celaya y Juan Segismundo, y la dirección del teatro y de la compañía estuvo a cargo de Juan Díez. A partir de la intervención de la policía, quien lo alquiló, el teatro a sus empresarios fue dirigida por Luis Ambrosio Morante. Luego de la disolución de la Sociedad del Buen Gusto en 1818, los empresarios Juan Celaya y Juan Segismundo recuperaron el teatro y nombraron a Santiago Wilde como director del teatro, que en 1819 cerró temporalmente
por problemas financieros y entendimiento entre ambos socios. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bien. La verdad, una historia del teatro. Y ahí estaba escuchando mejor, mirando la hoja. Me llamó la atención que durante mucho tiempo, en la época, mirá de dónde viene, en la época de Semana Santa, se escuchaba música sacra, ¿viste? Música. Sí. Entonces, mirá Antiguamente, ¿no? antes, sí. Mirá de dónde viene. Y los teatros tenían esa cúpula que estaba agachadito el apuntador y se escuchaba tanto. Porque era el que le Le pasaba- daba le pasaría la letra. Hoy es todo por cucaracha. Hoy es todo por cucaracha. Bueno, seguimos. Yo voy a leer antes de darte Sí, la sí, palabra, sí. ya que estamos en la época del revolucionaria. Hoy encontré unas palabras que escribió Mariano Moreno, que la verdad tienen una vigencia impresionante. Dice así, decía Mariano Moreno en 1810, ¿no? El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Palabras vigentes en la actualidad, lamentablemente, tienen más de 200 años. Bueno, ahora, Grace, estuviste de gira de teatro. De gira, estuve. Viernes, sábado y domingo. Bueno, el viernes fuimos a un centro. Bueno, yo soy miembro del jurado del teatro, de los premios de teatro independiente de Zona Sur. Así que estuvimos, como la otra vez comentaba, de Zarandiarte, ahí en Salto 63. Este viernes fuimos al Centro Cultural Lynch. En la calle, en Wilde. En la calle Bragado y Polonia. La verdad que vimos un lugar maravilloso. Muy cálido. Es muy cálido. Uno de los integrantes, pues toda una comisión, es Claudio Pirro, que es también integrante del Teatro Independiente. Y cómo se construyó, era una fábrica abandonada e hicieron salas teatrales, ¿no? Nos contó que es todo un emprendimiento familiar entre la mujer y la suegra. La suegra da las clases de teatro, ¿no? Mónica Lynch. Y fuimos a ver una obra que se llama Gente con Bombín, del grupo Callantes, de Mimos. Mira. Interesantísima, la verdad que fue toda una historia de amor, de encuentros, desencuentros, del odio, entre el odio y el amor, que finalmente triunfó el amor, pero con musicalización, y realmente nos impresionó. Son todos estudiantes, estuvieron un año preparando la obra y se van trasladando, ¿no? Son, creo que estaban en Quilmes. El sábado iban al municipio de Quilmes, y bueno, se van a ir trasladando en distintos municipios de la provincia. Pero la verdad, unas actuaciones con una frescura, que a veces la palabra no hace falta, porque con la sonrisa, las miradas, bueno, toda una sincronización fue fabulosa. Eso fue el día viernes. El día sábado fui a ver Eva Perón en el Vitral. En el Victorial. En la calle, sí, Piedra 722. Bueno, magnífica, emocionante. La verdad que la actriz que personificó Eva Perón y la mamá fue, la verdad, maravilloso. Una obra
un grupo de actores que querían componer una obra. Y uno de ellos sugirió que se haga fragmentos de Eva Perón, ¿no? Muy, muy emocionante, la verdad que una belleza teatral. Y el domingo fuimos que es para Eva Perón ya termina, pero vuelve creo que en julio. Sí, la fecha del fallecimiento. Y después fuimos a ver también el domingo en el Teatro Popular en Chile 2080, están los domingos a las 17 horas, ciclo de Popurrí. Es un ciclo que hace alusión a los 50 años de la dictadura. Y hay distintas como mini obras y que se van haciendo alusión a ese acontecimiento. Muy emocionante la última parte, serán chicos estudiantes, obviamente. Recordando la noche de los lápices. La noche de los lápices. Y la verdad que es un espectáculo digno para que vayan, que es el único de los 3 que va a continuar. Los domingos a las 17 horas, ciclo Popurrí en Chile 2080. Eso es todo lo que vimos. Bueno, antes de continuar, vamos a saludar a Joaquín y en nombre de él a todos los operadores, que ayer fue el día del operador. ¡Bravo! Así que, bravo. Joaquín, Bien. Gracias, Joaquín. Un a capo. Joaquín y a Martín, Capos. los operadores. Mira. Bueno, para que yo no lea todo, les voy a dejar acá la guía del ocio que preparó Raquel. La Nostra Comunità está de fiesta. El coro de la Dante de Ramos Mejía, dirigida por Alejandro Fernández Cordaro, cumple 13 años compartiendo la música por la música y las raíces italianas. Y para festejarlo te invitan a un encuentro coral último. Cantiamo insieme, cantamos juntos. Nos volvemos a encontrar en el imponente Salón Dorado de la Casa de la Cultura, un marco espectacular para una noche que promete pura emoción. No vamos a estar solos, nos emociona muchísimo compartir el escenario con grandes amigos que viajan especialmente para cantar con nosotros. Coro de la Asociación Dante Alighieri de Campana, dirigida por Eduardo Oviedo, y el coro de la Asociación Italiana de Socorro Mutuo Nueva Italia de Bariloche, de Marisa Grispo, el lunes 1 de junio, 19 horas, en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575. La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados, es necesario registrarse previamente. ¿Será? Vos. Charla El canto de la mariposa, de Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, vista por dentro, en la casa Victoria Ocampo, Rufino de Elizalde 2831. Entrada libre y gratuita con cupos limitados. Miércoles 27 a las 18 horas. La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan Dios de Filiberto y el Coro Polifónico Nacional, con la participación de Jairo, canta a Borges en el Palacio Libertad el miércoles 27 de mayo a las 20 horas. Reserva la entrada a partir de 2 días antes de la actividad. La religiosidad en el tango. Conferencia de Monseñor Oscar Ojea en la Academia Nacional del Tango, Avenida de Mayo 833, lunes 1 de junio a las 18 horas. El 23 de mayo se celebró el 52 aniversario de la ciudad de El Carmen, en la provincia de Jujuy, ciudad natal de Jorge Cafrune. Por eso, desde Por Amor al Arte, nos sumamos a esta conmemoración compartiendo este breve video. No pasamos el video porque va el sol 25 de mayo. Claro. Esta no lo digo porque no sabemos dónde sigue. Creo que va acá y continúa acá. ¿Acá? Bueno. Léelo. ¿Lo digo? Y lee este pedacito también. Imperdible. Este viernes 29 de mayo a las 20 horas se presenta Emanuel Brusa Cuarteto en Casa L, zona Almagro. Con la calidez de siempre nos recibe Marcelo
La Naujere. El encuentro promete música de la mejor. Amigos, barra económica y sale fogón. Contacto en casa, elegí jardín en Instagram. Bueno, continúo. Convocatoria abierta. Premio Federal de Pintura Fundación María Calderón de la Barca. Premios adquisición. Primer premio $30.000, segundo premio $15.000, tercer premio Revelación Federal $5.000. Bases e inscripciones en fnartes, todo junto, en minúscula, .gov.ar. Hasta el 11 de junio, Secretaría de Cultura de la Nación, Fondo Nacional de las Artes y Fundación María Calderón de la Barca. Muestra de Borges, Ecos de un Nombre, presenta una exposición textil de Pablo Lehmann, que consiste en una serie de textos de Borges calados a mano. En el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, entrada sin cargo para argentinos, de lunes a viernes de 12 a 21 horas y sábados y domingos de 11 a 21. En la sala Cine Africano, en la Sala Lúdica Saavedra, el domingo 31 de mayo, 17 horas, película senegalesa y charlas de Estefanía Pozo en Cabildo 4740. En un contexto donde el gobierno nacional desmantela institutos culturales como el Instituto Nacional de Teatro e Instituto Nacional de Cines y Artes y Audiovisuales, recorta nuevamente sus presupuestos. La Unión Nacional de Artistas Visuales, UNAV, volvió a impulsar en el Congreso el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de las Artes Plásticas y Visuales. Una iniciativa que busca establecer políticas públicas federales de fomento, defensa laboral y circulación de obras para el sector artístico en todo el país, cuyo objetivo principal es crear un ente autárquico que reconozca a los artistas visuales como trabajadores, trabajadoras y sujetos de derecho, garantizando un presupuesto que permita crear becas, subsidios y espacios de exposición en todo el país. Y quería hacer creo que en la calle Bulnes, así como la vez pasada se creó Alma Magna en Almagro, es en la calle Guardia Vieja, en la Susana Torres Molinas, en la calle Bulnes, abrió otro teatro, así que bueno eso está bueno que se empiezan a abrir salas, así como se van cerrando por un tema económico o bueno, por la situación que atravesamos, también hay gente que está apostando al teatro. Bueno, y hoy para conmemorar el 25 de mayo lo vamos a escuchar un poquito a Carlos Gardel en el Sol del 25. Del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz del plata va reflejando, y su luz del plata va reflejando. Oídos, ya lo anuncia la voz del cañón, hicemos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria se oye y el clamoreo. Viva la patria se oye y el clamoreo, inocente en la sangre cierto hormigueo, inocente en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece
que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la... Bueno, acá nos va a decir dónde está la nueva sala. La que nueva no- sala. Se llama La Valle Casa Abierta. Es en La Valle 3644. Era una casa que lo alquilaron y bueno, después la adquirieron y hicieron sala de teatro. Bueno, y ahora sí, con nuestro invitado, Ariel Núñez Dicroche. ¿Dicroche? Dicroche, exactamente. exactamente. Muchas gracias por la invitación. Y No, bienvenido. quiero, porque yo vi la obra y la verdad que hace un Severino di Giovanni, tal cual me imaginaba que era Severino di Giovanni, recibirlo con un fragmento de un poema de Raúl González Tuñón que dice así: el pobre hombre dijo 4 palabras y cayó muerto acribillado. El coronel entregó personalmente 5 pesos a cada soldado. Le habían dicho: mañana, al alba, será usted fusilado. Los otros condenados aullaron agarrados a las rejas. 3 niñas de la sociedad van a ser presentadas al príncipe de Gales. El parque amaneció cubierto de preservativos. Josefina II ha pasado recién como un silbido. Se acercará al muelle y las lindas muchachas bajarán de sombrilla. ¡Quema, canudo! ¡Fuego, fuego! La casa se quema. Vienen los bomberos. Sofá, cama, sopa, cada nabo soso. La bola va sola. El hombre fusilado debe estar ya medio destruido en la chacarita. América escarfó, le llevará flores, y cuando estemos todos muertos, América escarfó, nos llevará flores. Bueno, esto sirve de introducción para preguntarte por qué Severino di Giovanni. ¿Por qué Severino di Giovanni? Me parece que por el hartazgo generalizado, por el cansado de esta democracia que nos venden como real, cansado del sistema, cansado de la opresión, cansado de que pasaron 100 años y pareciera que todo sigue igual. Las palabras que leíste de Mariano Moreno, parece que algunas cosas siguieran tristemente igual. Entonces encontré en Severino un valiente que intentó devolver las piedras, bueno, por llamarlo piedras, pero trató de defenderse y trató de defender lo que él creía como lo real, como lo cierto, que era la unión, la solidaridad, la idea anarquista, y luchó contra el Estado y luchó contra la sociedad con sus mismas armas, como él decía. A mí me apasionó la valentía de un hombre como ese, y no solo de él, sino también de sus cómplices y de un montón de personas que han luchado un poco para cambiar las cosas. Yo no creo que el cambio venga a través de meter un papelito en una caja de cartón. Me parece que hay que pensar otras posibilidades. Él, con sus métodos, al menos intentó generar un cambio, ¿no? Generar algo real, porque me parece que seguir escuchando a los hombres que hoy toman el poder y que son un poco los mismos, que vienen renovándose y, como dice ahí bien, cambiamos de tirano, pero la tiranía sigue, me parece que su valentía me encandiló de una manera, y gracias a Bayer, que pudo traerlo del olvido, me parece que era una buena manera de presentar la idea anarquista, porque hoy también la palabra libertario está muy tergiversada. Sí, entonces traer un poco lo que realmente creo yo que eran los libertarios, que eran Severino y sus cómplices, esclarecer un poco su vida, esclarecer un poco el mensaje anarquista, que también se han encargado de perturbarlo, de ensuciarlo, y en el fondo es una idea de amor y de solidaridad y de unión que la gente no conoce. Entonces, en lo posible, para honrar, reivindicar la lucha, y también ver si existe la posibilidad, como a mí me sucedió, de que decir, che, mirá, ¿qué pasa? Hay distintos caminos, pero nadie lo considera el anarquista como un camino posible. Entonces quizás
a través de un espectáculo, a través de una obra, de una experiencia, como nosotros le decimos, que alguien puede contagiarse de alguna manera de ese fuego, por eso. Es un teatro bien político. Absolutamente, absolutamente, y creo que, o por lo menos yo desde los 14 años que hago teatro, y me pasó de que siempre he visto teatro más para entretener que para hacer pensar o para sacudir. Para mí el teatro te tiene que haber dado 3 vueltas y estar desnudo en el medio de un campo sin saber cómo volver a tu casa. El teatro tiene que sacudirte, si no es entretenimiento. Entonces me parecía que el teatro también puede afilarse y sacarle punta para que no sea solo entretener, sino también contar una historia que es una historia real, que pasó en nuestro país, y que el teatro pueda tener ese filo político y social de que a través de un espectáculo, de una película, uno pueda cambiar su rumbo y ir hacia un lado más humano, ¿no? Vos fijate que Severino Di Giovanni, que no se estudia en los manuales de historia de los colegios, sin embargo se enfrentó a una dictadura, la dictadura de Uriburu. O sea, fue Uriburu el que un poder judicial viciado de nulidad, porque convalidó la ley marcial. Claro, la ley marcial, y convalidó la violación a la Constitución Nacional en ese momento. Fue el primer golpe de Estado que se hizo en la Argentina. Y él es un olvidado, como yo una vez viajé a La Paz y los hermanos Kennedy, que cualquiera debe decirle Robert y John, los hermanos Kennedy son 3 hermanos que nacieron en La Paz, Entre Ríos, y se enfrentaron al golpe de Uriburu en el año 32, un año después de que Severino Di Giovanni. Y se enfrentaron a los tiros también con el ejército. Y es el primer bombardeo a una población civil en La Paz, Entre Ríos. Mirá. Cosa que no se habla ni se estudia, lamentablemente, y bueno, y son los olvidados, ¿no?, de la historia. Sí, por eso celebro a Bayer, ¿no? Porque pudo traer un poco la memoria de ese hombre y de esos luchadores un poco a la vida, y fue perseguido. Digo, esta obra que estamos haciendo nosotros, si hubiera sido hace 15 o 20 años atrás, estaríamos todos o muertos o desaparecidos. No se dejaría que una obra como esta salga. Entonces, las leyes son para los giles, son para los pobres, ¿no? Porque, digo, los ricos la tuercen a su manera, y se fusiló a Severino, aun cuando la ley marcial no aplicaba, justamente para dar un mensaje. Nadie ose seguir este camino porque van a terminar igual que él. Y antes se había salvado Simón Radovisky porque era menor de edad, si no también lo hubieran fusilado. Entonces, digo, la obra y el proyecto y lo que estamos haciendo hace 5 años, Eso te iba a decir. hace 5 años, o sea, pasamos más de 250 funciones. Es justamente eso, para poner en tela de juicio otra vez, para montar sobre la mesa y decir qué pasa con la justicia, cómo se cambian las cosas a través de la violencia sí, la violencia no, reivindicar un poco esa lucha, y seguir contando tristemente la misma historia de injusticia. ¿Es unipersonal o...? No, somos 18. El elenco son 13 personas, más 2 personas que acompañan, que le decimos pastores, porque acompañan de alguna manera al público y lo guían al público de un lado al otro. Teatro inversivo. Exactamente, arranca en la calle, luego el público va ingresando, arranca en la calle a través de un acertijo, en 3 puntos distintos a una cuadra de nuestra sala que queda en Boedo, donde también sucedieron muchas de las cosas que contamos, sucedieron ahí por la zona, o a cuadras. Después el público ingresa a la sala y va atravesando un recorrido donde empieza por el final, de alguna manera, donde Severino es arrinconado por la policía y luego vuelve hacia atrás, que es más un lenguaje cinematográfico, ese tipo de estilo, y cuenta cómo Severino llega al país, cómo empieza a conocer a sus colegas, lo que luego serán sus cómplices, cómo conoce a Severino, a América Scarfó, cómo conoce también a los policías que lo están persiguiendo, cómo aparece Mijail Bakunin, uno de los padres del movimiento, y aparece de alguna manera como un espectro que viene a darle algún mensaje para guiarlo en su camino, y empieza a conocer... Hay toda una discusión con Abad de Santillán. Con Abad de Santillán y con Arango. A mí me llamó la atención porque uno queda en el medio de la asamblea anarquista y está eso y se me acerca, se ve que un actor y me dice, ¿usted, compañero, qué opina? Entonces me llamó la atención, ¿no? Porque me hacían parte de la obra. Sí, ¿no? es un poco el objetivo, ¿no? Que la gente sienta la persecución, que sienta el miedo, que sienta el fuego, que sienta el olor a pólvora, que sienta el amor.
digamos, me parece que hay algo del teatro que yo creo que puede un poquito más, que hay algo inexplorado en el teatro que es solo la cómoda butaca, y justamente en épocas donde necesitamos más acción, donde necesitamos más involucramiento, donde necesitamos salir de esa comodidad de las pantallas o de la butaca, la obra invita a eso, a que puedas moverte, a que puedas tomar, de alguna manera, tomar partido, ¿no? O tomar decisión. ¿Qué hago? Voy para allá, salvo a un compañero que lo están chupando, ayudo a un anarquista. Pasa mucho en la calle, porque la obra comienza en la calle. Este domingo, casualmente, una persona que intentó jugarla de héroe, intentó detener al tipo con sombrero y sobre todo que ves siendo perseguido por un policía. Y también es una cuestión de decir, ¿por qué te pones del lado del que es perseguido por la policía y no intentás detener al policía? ¿No? Uno inmediatamente ve a un tipo corriendo y piensa que es un ladrón. Y no, en este caso era yo en la piel de Severino corriendo. Eso te iba a decir. Pasan muchas cosas. ¿Cómo es la estructura, ¿no? De cómo los citás a los espectadores. Se le escribe por WhatsApp. Es una poesía que es Grito Nocturno de Severino Di Giovanni, y escondido está en la dirección exacta que tenés que resolver, donde está dentro del acertijo. Es un acertijo, exacto. Es una manera de juego, ¿no? Porque de alguna manera estos tipos se juntaban así. Sí, claro, clandestinamente. Clandestinamente, en un lugar escondido. Una vez ahí en esos lugares se le presta al público un sobre todo para que adentro nadie sepa quién es actor y quién no. Entonces hay toda una idea de romper con lo establecido, como también hizo Severino, y jugar a que el teatro no sepas un poco bien el límite de lo verdadero y lo ficticio, ¿no? De lo real y lo irreal. Pero me parece que nosotros hace 5 años que estamos y han sucedido muchísimas cosas. Tuvimos la oportunidad de irnos de gira a Chile, hace poco volvimos de Bahía Blanca. Queremos que este mensaje llegue a todos lados porque nos damos cuenta que, o por lo menos para mí y para gran parte del equipo, para todos los que estamos involucrados, es muy importante que una obra como que fueron esta. a colegios? ¿Le dejaron? No, todo, me parece. Eso, no. Recomendamos que vengan de por lo menos 14 años en adelante, que es la edad que tenía América cuando todo esto sucedió. Han venido chicos más jóvenes, todo esto a consideración de las familias, ¿no? Recomendamos que primero vengan las familias porque es una obra muy violenta. Era una época muy violenta, y sin embargo la obra, más allá de la violencia, es sobre el amor. Sobre el amor a la humanidad, es sobre el amor a, ¿cómo cambiamos esto? Es una obra sobre eso, sobre el amor a la humanidad. Y la escena de amor, no quiero spoilear, pero la escena de amor con América es muy linda. Es que después de tanta palo, tiro, golpe, violencia, uno se puede reír, se puede también enamorar de esos momentos, y son los momentos donde descansa, porque en gran parte estás en movimiento. Te parás, te sentás, que te tenés que correr, que viene un tipo y te hablan de atrás. Digo, esta cosa de lo... Viene la policía y te dice, circule. Te sacan fotos, te ponen en un interrogatorio policial, luego del acto del Teatro Colón, donde los anarquistas irrumpieron en esa época, los ponemos a todo el público contra la pared, le sacamos fotos. Hay todo la gente no está acostumbrada. La reacción, porque puede haber distintos tipos de reacción. Es un tour de force, como le dicen. O sea, realmente tenés que venir preparado, son 2 horas y media de espectáculo. Viene gente con movilidad muy reducida, gente muy mayor. Uno de ellos vos no sos mayor. Pero es cierto que pasa algo de que los enciende de tal manera que uno casi pierde la noción del tiempo. Sí, pasa rapidísimo. Y digo, si estuviera sentado en una butaca 2 horas y media de anarquismo, a los 20 minutos empezás a mirar los faroles, empezás a mirar el celular y te querés ir. Pero acá pasa algo que justamente rompe con esa comodidad, y es como de vuelta. El objetivo del teatro es la incomodidad. Si salís cómodo y te olvidaste lo que viste, lo que viviste, comiéndote una pizza, ya está, listo, perdimos. Claro. Entonces esto creo que queda ahí en la cabeza, queda en el corazón y principalmente queda en el cuerpo, que tiene memoria el cuerpo, y un poco el objetivo es eso, no perder la memoria. Como bien decís vos, del anarquismo no se habla casi en la escuela, se habla del peronismo en adelante, y hay algo, y hay una lucha anterior, y no solo en la época de Severino, también antes, donde se empezó a pelear por la lucha de los trabajadores. ¿Y qué pasa con todas esas historias? ¿Están invisibilizadas? ¿Y por qué están invisibilizadas? Por algo, porque hay un objetivo. Eso ¿no? ya lo decía Rodolfo Walsh, que dice que
las clases dominantes no quieren que la clase trabajadora tenga una historia de continuidad, porque hay una continuidad inclusive de la lucha del anarquismo, por ejemplo, con la resistencia peronista. Digamos que hubo sabotajes, o sea, hubo elementos de lucha que se aprendieron del anarquismo, digamos. Entonces, bueno, siempre hay una continuidad, digamos, en la lucha de los trabajadores, que bueno, que justamente las clases dominantes no quieren que se sepa. Y se llama un hombre peligroso también, porque ¿quién es peligroso? Claro. ¿Quién es realmente? ¿Una mujer o un hombre peligroso? ¿Quiénes son los peligrosos? Digo, porque fácilmente se lo tilda uno de el vándalo, el ladrón. Entonces hay una etiqueta y una idea de estigmatizar, ¿no? Y de demonizar a aquellos que luchan. Y para mí cualquiera que luche en contra de la opresión, en contra del Estado, en contra de la miseria, es un hombre peligroso para el poder. Y el teatro también, el teatro necesita, por eso empieza en la calle, porque el teatro necesita, como bien decía Brisky, necesita salir a la calle, necesita romper con esa comodidad a la que estamos acostumbrados, porque estamos todos medio dormidos y anestesiados. Entonces, que una obra como esta sacuda, y creo que yo cuando la escribí, cuando empecé a montarlo, dije, una obra de anarquismo, 2 horas y pico, que duraba más antes. Pero hay algo que me invitaba a seguir, porque no vi nada parecido, ni aquí ni afuera. Entonces, con esa excusa de lo inmersivo, estamos dejando un mensaje por lo bajo que la gente desconoce. Y principalmente a los jóvenes, ¿no? Porque esto no está escrito para los anarquistas. Digo, la idea del teatro es conformar a aquellos disconformes con todo, incomodar profundamente a aquellos que están cómodos. Claro. A mí me gusta más la palabra participativo que inmersivo. Contanos dónde es, dónde está, qué días estás, dónde pueden sacar entradas, tu Instagram, sí. todo, así para dar la publicidad. Claro, esto sucede todos los viernes y todos los domingos, los viernes a las 21 horas y los domingos a las 19 horas en Sigue la Polilla, que es una sala en la cual trabajo hace 10 años, ahora en septiembre se van a cumplir 10 años, que es un centro de resistencia cultural. Las entradas se pueden sacar a través de ticketslapolilla.com o entran a siguelapolilla.com y ahí pueden sacar las entradas. Nada, hay descuentos para jubilados, hay descuentos para sindicatos. Está en Castro Barros al 800, irónicamente entre Estados Unidos e Independencia. Hay un montón de señales que han aparecido a través de haber empezado con esta obra. Han venido familiares de Severino, han venido familiares de América, han venido familiares también de Arango. Y que unánimemente tanto el público como los familiares, como también la crítica más especializada, si se quiere, celebren esta propuesta, quiere decir que vamos por buen camino, me parece, y que de vuelta se vuelve algo muy importante en épocas como esta, me parece. Ahora, qué coincidencia, ¿no? En enero de 1923 se produce la masacre de la Patagonia Trágica. Y Severino llega a Buenos Aires en marzo de 1923. Coincidencia total, ¿no? ¿Él sabría de los hechos que habrían pasado acá? Yo creo que él llega no tengo muy en claro porque hay como distintas fechas, sí, ¿no? Creo que llega entre el 20 y el 22. Pero él estaba claro, en comunicación allá en Italia, porque él luego de Italia, perseguido por el fascismo. Él primero va a Brasil, vuelve a Italia y después viene a Buenos Aires. ¿No? Exactamente. Yo creo que estaba en contacto con varios periódicos, tanto de aquí como en Estados Unidos, en Boston también. Había una resistencia y había algo ahí. Vanzetti, ¿no? Exacto. Entonces, yo en un momento leí un poco del anarquismo. Hay una biblioteca muy completa del anarquismo en Ámsterdam. Me llamó poderosamente la atención. No fui, no pude ir, lamentablemente. Pero había leído que es inclusive más completa que la biblioteca que acá. Bueno, hasta donde yo tenía entendido, Bayer, que celebro y me quito el sombrero y la piel entera por lo que ha hecho, claro, porque antes de investigar no era mandar un mail y ya. Tenía que seguramente habrá visitado bibliotecas como esa o lugares como esos para información. Recopilar todo lo que ha recopilado, que es un trabajo monstruoso, y sin eso yo no podría haber hecho nada.
y tampoco hoy la memoria de Severino y de otros luchadores estaría enterrada y en el fondo de alguna biblioteca. Yo tuve la suerte de tener una reunión con él, porque yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo y a partir de que queríamos hacer un traslado de un monumento de Ramón Falcón, de la Defensoría, y bueno, y él le pedí que si me daban la entrevista, para que él escribía en ese momento en Página 12, que sacó un artículo, y bueno, yo lo fui a ver, le llevé el libro de los anarquistas expropiadores, y bueno, me lo dedicó ahí en el Tugurio, así que bueno, fue para mí una emoción muy grande, un maestro, ¿no? Y sí, vino el hijo, Esteban, y nos comentó que un poco se sentía honrado y que creía que uno de los sueños de su padre se había cumplido, porque él siempre quiso llevar la historia de Severino y América al cine. Y esto es un poco una película, pero en un teatro. Entonces, semejante comentario y para mí fue un orgullo y lo sigue siendo, porque es un poco el responsable de esta historia, ¿no? Gracias a su investigación yo fui tomando extractos de eso, también hay extractos de Bakunin, de América, de Severino, hay pluma mía, hay pluma de Nietzsche. Ahí, digo, yo hice como una especie de hilvanado de todas las cosas. O sea, no es ficción solamente, sino que es casi ficción poca. Prácticamente, a ver, Bakunin, yo no sé si a Severino se le apareció Bakunin como un espectro, pero sí Bakunin, Severino leyó a Bakunin, yo elijo meterlo a Bakunin como una especie de espectro. Hay pequeños cambios, todo está basado realmente en hechos reales. Hay textos de Emile Armand, América le escribe una carta a Emile Armand consultándole: Emile, ¿qué hago? Estoy muy confundido, estoy casado, estoy junto con un hombre que está casado, que tiene familia. Entonces yo recopilé todo eso, que está todo, digo, todo lo que sucedió y lo que nosotros contamos, todo sucedió. Hay pequeños cambios. Uno de los policías en realidad era de Rosario y yo lo traje a Buenos Aires. También, digo, hay que tener en cuenta que todo esto lo hacemos con un equipo grande de actores y de actrices. Entonces, Franco, por ejemplo, en un momento, el teniente Franco, el que lo defiende en el juicio, jugamos de que en la obra comienza siendo un cabo y luego asciende y se convierte en teniente, porque claro, adaptar algo tan grande y tan complejo a un elenco de 13 personas, que antes era más, quedaron cosas afuera, pero lo ficcionado es un 2% en relación a lo real. Y Franco fue destituido después del juicio porque lo defendió, ¿no? En teoría, la primera, lo que nosotros ponemos en la obra fue que iba a ser destinado a la cárcel de Ushuaia. Después finalmente no, hasta donde tengo entendido, no fue a Ushuaia, lo mandan a Paraguay, lo destituyen. Sí. Tiempo después lo vuelven a repatriar en un cargo menor y se comenta que lo mataron sus mismos compañeros envenenado en una cena militar. Que no se lo perdonaron nunca. Era un tipo de un vuelo artístico y humano muy grande. Se comentó que tocó la guitarra con Atahualpa Yupanqui y que era un tipo muy de un carisma y de una empatía, porque hacer lo que hizo, jugando de visitante, mirándolo todo como lo miraban y defendiéndolo realmente con algo admirable como lo que hizo, lo más fácil hubiera sido abrirse de piernas, besitos Di Giovanni y hasta luego. Y no. Sí, pues estaba condenado de antes. Sí, es que él le dice, Severino le dice: yo ya estoy muerto, acá la justicia no existe, me van a matar justamente para demostrar de que si alguien osa seguir por este camino, le cortan la cabeza. Y es lo que pasó, aun cuando la ley marcial no aplicaba en absoluto. De hecho, para ellos no había dictadura, no había ningún problema, era una dictadura disfrazada. Entonces, ser historia tristemente se repite una y otra vez. La pregunta es: ¿qué hacemos para que no suceda? Ahora, volviendo a la obra, la iluminación también me llamó poderosamente la atención. La verdad, muy buena la iluminación. ¿Vos te quedaste al final cuando todas las luces se prendieron y se abrió la barra para comer y tomar algo? Sí, hasta ahí me quedé. Ahí va. Porque un poco creemos, me parecía lo más común en un teatro es que vos termina la obra, aplaudís o no aplaudís y te vas. No ves a los actores, no ves el escenario. Y acá lo que sucede es que el teatro es como si fuera un rectángulo. Yo cuando lo concebí el teatro creía... ¿Es tuyo el teatro? Sí. Ah, mira. Visto de arriba quería que fuera como una cubetera.
¿no? Donde vos podés cortar con las cortinas, que hay muchos cortinados, abrir y cerrar, y con la luz se genera un mundo. El teatro, para mí, digo, y también eso está aplicado, la mecánica un poco también invita a la horizontalidad, porque no hay escenarios, estamos todos al mismo nivel, artistas y público. El único que se sube a un estrado es el juez o la autoridad, que eso está siempre presente, y el público también está moviéndose bajo una fuerza durante 2 horas y pico, que es similar a lo que sucede afuera, ¿no? Estamos movilizados por una fuerza que no podemos controlar y que nos maneja. Pero me parecía que la luz, sumado con la máquina de humo y los escenarios son cambiantes. Cuando vos vas hacia un lado, transformamos un espacio. Cuando vas hacia el otro lado, cambiamos el espacio, y los mismos tramoyistas somos nosotros, los mismos actores y el mismo elenco. Pero me parecía que, digo, con luz y un poco de humo y un actor, ya el público funciona. El teatro, perdón, ya funciona. Hay mucha música, que también es una música que viene de todos lados, no solo de un frente, sino que la tenés como envolvente. La idea era eso, como una especie de llamarlo tren fantasma o llamarlo sueño, pero que no sabés de dónde viene la bala, de dónde viene la piña, de dónde sale el actor, y esa sorpresa te mantiene en vilo y activo. Yo la recomiendo porque a mí me impactó, esa fue la palabra. Sí, siempre lo ha nombrado, lo ha dicho. Sí, porque fue una... Yo digo que he visto muchas cosas buenas en teatro, la verdad que tenemos un muy buen teatro acá en la Argentina, pero digo, siempre digo, bueno, lo máximo que vi fue a Pompeyo Audiver en la habitación Macbeth y a ustedes en el nombre peligroso. Que nos pongas a la misma altura de Pompeyo, ya, gracias. Porque otra cosa diferente, diferente. A mí me llamó la atención y hubo una escena, no quiero spoilear demasiado, pero recomiendo que hay una escena que aparece Severino y Giovanni con un compañero. Con Aldo Aguzzi. Aldo Aguzzi. Que hace un trabajo, Guido Grispo hace un trabajo todos. Todo muy bueno, con fuego, no cuento más, que me pareció el diálogo de una profundidad tan grande y tan emotiva, ¿no? Porque son dos posiciones diferentes, pero muy bien actuado. Que uno me sentía como que estuviera... Sí. ¿Puedo preguntarte con quién sentiste más empatía o con quién te quedaste de las dos posiciones? Mira, yo... Perdón, para que el público entienda. Sí, yo soy más pacifista, la verdad. Soy más pacifista, en ese sentido, a mí soy un fanático de Tolstoy, que era un anarquista pacifista. Soy más pacifista, pero la figura, hay dos figuras que yo, la de Severino no la conocía tanto, pero siempre me llamó y había leído mucho sobre Simón Radovisky, ¿no? Que a mí me parece un personaje así de película, digamos, maravilloso, de una honestidad y una entrega extraordinaria, ¿no? Y Simón Radovisky, cuando lo juzgan, dice, bueno, yo lo maté a Ramón Falcón porque ustedes no lo juzgaron. Mató... Y tiene calles, y tiene estatuas, y tiene a mar en coche, y es un héroe. Lo volvieron a llamar ahora al departamento, a la escuela de policía Ramón Falcón. Y mató un montón de obreros que se manifestaban pacíficamente un 1 de mayo. Y entre otras cosas estaban pidiendo una vela más para iluminarse por las noches. Claro. ¿Una vela más, perdón? Para iluminarse por las noches. Claro. Entre otros pedidos eran, necesitamos para trabajar, para poder dormir, una vela más. Aparte fue también un coronel muy sanguinario en la mal llamada campaña del desierto contra nuestros hermanos de los pueblos originarios. O sea, Ramón Falcón la tenía todas. Y Simón dice, bueno, si ustedes no lo juzgan, no me queda más, no tengo otro remedio que juzgarlo yo por mis compañeros que mataron. Pero esa fue su defensa, ¿no? Y que un poco, perdón, era lo que le reprochaban a Severino, esto de cada vez que vos haces una acción directa, que pones un artefacto, que haces una expropiación en un banco, la policía viene a todas las imprentas, a la protesta, a la antorcha, vienen y nos dan vuelta a la imprenta.
Y había una discusión y empezamos un poco con el espectáculo contando esto. Las dos facciones, y es que hay más, pero las dos facciones del anarquismo, ¿no? El más anarco organizado a través de los sindicatos y aquellos que estaban más con la acción directa y con poner artefactos, con que no podemos quedarnos de los brazos cruzados. Y ahí empieza a dividirse el movimiento y esta escena que Eduardo comenta está en Aldo Aguzzi, que era como su especie de alter ego, su gran amigo, donde diciendo, che, pusiste una bomba en el consulado italiano, murieron un montón de gente inocente, y se ven y dicen, ¿inocente? ¿Por qué inocente? Digo, sí, yo nunca quise matar gente inocente, pero ¿cómo hacemos para defendernos? ¿Qué pasa con la violencia institucional de arriba hacia abajo? Porque cuando el de abajo se intenta defender, es un violento, es un asesino, lo tienen que meter preso, lo tienen que fusilar, pero cuando la violencia viene de arriba hacia abajo, no pasa nada. Bueno, yo quiero decir que hay dos compañeros detenidos en cárcel de máxima seguridad por haber participado en las manifestaciones de los miércoles de los jubilados. Hay dos personas que no pueden ser visitadas por los organismos de derechos humanos en la actualidad, no pueden ser visitadas, lamento porque no tenía preparado esto de recordar sus nombres. No pueden ser visitados, prácticamente estuvieron un mes sin visita de abogados ni de familiares y ahora no pueden visitarlo los organismos de derechos humanos. Yo creo que el principal problema de este país y de gran parte de los países es el Estado. Nosotros creemos que nos enseñaron que tenemos que ser gobernados, que está bien que nos gobiernen. Eso está bien, pero eso no está bien. Porque justamente si los que están arriba nos llenan de miseria, nos llenan de pobreza y nos siguen, porque el más loco que tenemos le damos la cinta presidencial y nos gobierna a nosotros. Y históricamente, yo tengo 37 años, ustedes pueden hablar mucho mejor que yo de todo lo que ha pasado antes, y parece que la historia se repite. Digo, vos me preguntaste al comienzo, ¿por qué esta obra? Justamente por eso. ¿Cómo puede ser que siga todo igual? Entonces, habrá que pensar los métodos para cambiar. Algunos dirán, no, Severino es un desquiciado, ¿cómo iba a hacer esto? Pero murió con la suya y tenemos que pensar otra manera, porque claramente el Estado va a seguir oprimiéndonos de mil y una maneras, y lo que a mí me vuelve loco es que nosotros, yo ya no voto hace mucho tiempo, pero que metemos nuestro papelito en la urna y nos quedamos siempre eligiendo entre el mal menor, entre Drácula y Frankenstein. Y después salimos a la calle diciendo, qué hijos de puta, ¿cómo hicieron lo que hicieron? Si nosotros pusimos el papelito ahí diciendo esto. Y todos, sea mujer, sea hombre, todos los que dicen que piensan en el pueblo, no les importa. Nunca les importó y nosotros creemos que sí, que les importamos, que velan por nuestros intereses. Y después van y hacen lo que hacen cuando tienen el momento de decidir por el agua, por ejemplo. Hacen lo que hacen, no solo en contra del país, en contra de la naturaleza, en contra del mundo. ¿Por qué creemos que el camino viene por ahí? Digo, por lo menos entrar en conciencia de que ese para mí no es el camino. Después empezar a pensar de ahí en adelante, porque creo que hay algo muy loco que sucede en la obra donde Aguzzi al comienzo del espectáculo dice un poco lo que los anarquistas creen, lo que los anarquistas piensan y sienten, que es lo que quieren es que termine la opresión del ser humano por el humano, el máximo desarrollo posible para todos los seres humanos. Y eso no es solo las personas que se autoconsideran anarquistas, sino aquellos que tienen un corazón puro y una mente abierta. Entonces, creo que en esa parte de la asamblea, todas las personas que vienen, que generalmente creo que están más afín a la idea, celebran y aplauden. Entonces todos estamos de acuerdo, me parece, en que esto no puede seguir así. Entonces ahora, una vez que tenemos esa idea, ¿cómo hacemos para llevar nuestras ideas a la acción directa y dejar de confiar en que alguien nos va a venir a salvar, tenga una corbata y un traje, y empezar a confiar en nosotros mismos, de alguna manera? La frase de la CGT de los argentinos era: solo el pueblo salvará al pueblo. Pero pensar que va a venir un salvador me parece algo muy, muy irónico, muy tonto, y aparte la experiencia ya lo ha demostrado, de que ninguno, votes a quien votes, va a venir a salvarte. Algunos te empobrecen, te matan, hacen cosas horrendas, otros lo hacen en menor medida.
¿no? Pero todos, absolutamente, ninguno va a pensar en nosotros, ninguno cuando hay un negocio y van a hacer eso, no les importa a la gente, nunca les importó. Había una película que, para terminar, que decía el hombre de al lado, que tiene un problema de medianera, pero tiene algo de ficción, de realidad, digamos, es una ficción, pero tiene algo de realidad. Y él le dice, yo lo único que quiero es un rayito de sol que a vos te sobra. Un rayito de sol que a vos te sobra. Bueno, recontanos nuevamente, así sabe el oyente. Sí, Un hombre peligroso es una experiencia teatral inmersiva sobre Severino Di Giovanni y todo el movimiento anarquista en Argentina, que se da en la sala Sigue la Polilla en Boedo, los viernes a las 21 horas, los sábados a las los domingos a las 19 horas. Ahora estamos empezando, que volvimos a hacer unas charlas post-función para poder reflexionar todos juntos sobre lo vivido y sobre lo que ha sucedido. Hemos invitado a Mario Santucho, el editor de la revista Crisis, que va a venir. También hacemos funciones al sombrero para todos aquellos que no puedan acceder al valor de la entrada. Y seguiremos todo el año. Hasta que el corazón nos aguante, pero todo el año seguro haciendo funciones. Quizás pararemos en vacaciones de invierno 2 semanas para descansar, porque bueno, venimos hace 5 años y eso, 2 funciones por semana todo el tiempo, y es un laburazo, y están todos muy, muy apasionados, y es algo muy artesanal lo que hacemos. Por amor al arte. Por ahí los anarquistas estaban en contra del alcohol. Del alcohol, de la iglesia, en contra del Estado, pero no de la celebración, Bueno, por amor al arte, a los invitados le entregamos este presente. Muchas gracias. Así que para vos, gracias. Gracias por venir. No sé si querés agregar algo más. No, agradecerles por el espacio, agradecerles por la oportunidad. Me parece que hoy darle, justamente, vos hablabas del apostar por el arte. Yo creo, Severino decía que las cosas se cambian o con un arma o una idea. Y me parece que el teatro es una gran arma para poder, a través de un espectáculo, ¿no? A través de convocar a esa gente que no va al teatro y que viene como si fuera un cumpleañito. Pero me parece que es muy importante, y más en este momento donde vemos que el país, y no solo el país, en todo el mundo siguen las guerras, la derecha está tomando otra vez el poder, y constantemente estamos como mordiéndonos la cola una y otra vez. Entonces, ojalá aparezcan más héroes como Severino, ojalá el anarquismo se vuelva a poner en boca de todos, ojalá existan asambleas, existan grupos, existan centros de resistencia, donde a través de resistir y de atacar también, a través de distintos métodos, podamos finalmente tener un mundo más justo. Bueno, gracias. Antes de despedirnos, no sé, ¿ustedes quieren decir algo más? No. Vamos a escuchar, total tenemos tiempo, al Quinteto Negro, justamente un tango sobre, una milonga sobre Severino. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30 sobre aquel amanecer. En los años 30 sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30 sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas
las armas, luchaste por tu ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver, Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver, en los años 30, siempre te verán volver. Bueno, ha sido todo por hoy. El programa. Gracias. Hasta el próximo lunes. Por amor al arte. Gracias. Gracias.